buenos días. Un jueves más estamos aquí con Pablo y con el programa Reformas con Pablo. Buenos días, Pablo. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, hemos tenido inundaciones la otra vez, pero ¿cuál es el tema de hoy? Otra vez. Bueno, el tema de hoy va a ser invertir en lo que no se ve. Es decir, cuando alguien va a hacer una reforma, hay temas que ni se plantean y que la empresa que le va a reformar su vivienda o local tampoco les ofrece. Entonces, eso es fundamental, no olvidarnos de cosas que son fundamentales a la hora de intervenir en una reforma, sobre todo cuando la vivienda tiene cierta antigüedad. Y bueno, al final del programa, si queremos volver como consejo o curiosidad del día, retomar el tema de las inundaciones y consejos sobre adornos navideños, fundamental, ¿vale? Estamos en unas fechas muy para eso. Sí. Pero vamos a empezar por el comienzo. Cuando te refieres a lo que no se ve, explícalo, porque mucha gente se queda en duda. ¿Hasta dónde llega ese no se ve? Sí, me refiero, cuando alguien va a cometer alguna reforma, cuando no es por necesidad, sino porque simplemente tiene el capricho de mejorar el aspecto de su casa, o porque se ha comprado o se ha heredado una casa antigua, mucha gente, pues enseguida nos ponemos a ver imágenes, revistas, y sabemos perfectamente la cocina que queremos poner, el suelo, el azulejo, sabemos qué sofá nos vamos a comprar, pero nunca nos planteamos que hay que cambiar, por ejemplo, tuberías enterradas de desagüe, cuando la casa tiene cierta antigüedad, hay que cambiarlas, ¿vale? O al menos revisarlas. Es una cosa que pocas veces se suele hacer. Hay una cosa que sí, y es porque lo he vivido, es que no nos acordamos nunca de los bajantes, sobre todo cuando tenemos... Para mí una cosa fundamental, al menos a revisar, no digo que siempre haya que cambiarla, sino a revisar, son las instalaciones, lo que no se ve. ¿Por qué? Porque no sería conveniente que, imagínate, que alguien acomete una reforma nueva, integral, no cambia las tuberías de desagüe, y al año siguiente nos encontramos con alguna fuga de saneamiento de una tubería enterrada. ¿Qué hacemos? Levantamos el suelo, un suelo que acabamos de colocar. Entonces, mi consejo es que siempre antes de cambiar un pavimento hay que ver si las tuberías hay que cambiarlas o no. El otro día hablábamos precisamente de eso, de una persona que lleva un tiempo con la casa y dice: voy a cambiar el baño. A esta persona habría que decirle: mira también los desagües, mira las tuberías. Claro, eso es fundamental. Imagínate, Fernando, que cambiamos todo el revestimiento, suelo nuevo, y a los meses encontramos alguna obstrucción o algún tipo de problema con el desagüe. Eso hay que revisarlo, siempre hay que revisarlo. El problema es que no todo el mundo te lo ofrece, y el usuario, la persona que el propietario de la vivienda o local, no entiende de construcción. Entonces somos nosotros los que tenemos que asesorarle y decirle que hay que invertir también, hay que guardar una partida presupuestaria para cosas que no se ven. Yo he sacado un listado, ¿vale? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿vale? 8 cuestiones de cosas que no se ven, que habría que gastarse dinero en ellas, pero no se ven. Entonces, claro, yo entiendo que el usuario que no entiende de construcción, pues le duele invertir dinero en esa partida, pero es que es fundamental, es por su seguridad y es para que lo que se ha invertido en esta reforma, que sea duradero. Hay una cuestión que me viene a la cabeza, y es esas cuestiones que has dicho que tienes tú, que no se ven, también deberíamos hacerlo como aviso para la gente que se va a comprar un piso. Muchas de ellas sí. Es otro tema que la gente no suele preguntar. La gente no pregunta cuando se compra un piso si el vidrio de las ventanas es bajo emisivo, o es termoacústico, o si tiene cámara de aire, o si tiene, en fin, ese tipo de cosas, o si el aluminio tiene rotura de puente térmico. Son cosas que jamás preguntamos. Vemos que la ventana está nueva, que el vidrio está limpio, y simplemente no se ve más allá. Y es una cosa que hay que preguntar al promotor. Hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención, y es cuando son pisos, lo poco que nos fijamos en los balcones.
¿Te refieres si hay o no hay balcón? ¿O? Cuando hay balcón me refiero a esa situación de si tiene desagüe, porque sabes que hay veces como ahora que se llena de granizo y no sabes qué hacer con él, Sí. No sabes la estabilidad que tiene la barandilla o el soporte, lo que dices tú, los cristales, Claro. no sabes si esa zona entra dentro de la ampliación de la casa, porque mucha gente entra diciendo, uy, esta sala es pequeñita, pero la tumbo, me cojo el balcón y no sabe a la hora de hasta dónde llega ese no visible. Si hay que preguntar, oye, el balcón lo puedo tirar y hacer más grande, Sí, o claro. Ampliar el salón comedor para ganar terreno al balcón es una práctica muy habitual, que por lo generalmente es una práctica sencilla, pero hay que revisar ese balcón, como bien dice Fernando, hay que revisar si vamos a tapar o no un desagüe, si la barandilla hay o no que dejarla, si está estable. el suelo mismo, ¿Mm? el suelo mismo, no sabes aquí no, pero sí en ciertas zonas, por ejemplo en Andalucía, hay zonas donde no dejan edificar en los balcones precisamente porque no tienen la seguridad por peso, no sé cómo se dice, lo que es el centro de la sala puede aguantar 800 kilos, pero la zona del balcón solo está preparada para 100, entonces eso no lo dicen y es una cosa... No suele ser una práctica habitual, Fernando. Por lo general el balcón debe resistir igual que un salón comedor, porque igual que mañana puedes tener a 30 personas en tu comedor, a lo mejor podemos tener a 15 personas en el balcón, no sé, imagínate, el típico día que hay... Sí, un evento en la calle. Un evento de la calle mayor, que los balcones están abarrotados. Los balcones deben resistir igual que una sala. De hecho, es parte de la estructura, igual que el resto del edificio. Porque, ya te digo, en un balcón igual no hay nadie, que igual mañana hay 15 personas. O hay balcones grandes que la gente en verano tiene incluso mesas de comedor, cenan allí. En fin, siempre suele ser una parte estructural del edificio. Y volviendo a lo que no se ve, hablamos también de mirar la luz, los contadores, ¿cómo se llama esto del agua? El contador de... La entrada de agua. ¿La eso hay cometida mucha, de agua? Sí, eso hay mucha gente eso que... es una de las cosas. Ese es el punto 8, Fernando. Vale, cometida. perdona. Sí, ese es el punto 8. Si te parece, las enumero un poquito, las explico, ¿vale? Sí, así ya yo me callo un poquito. Vamos a repasar cuestiones que el usuario de un local o de una vivienda que va a reformar deben tener en cuenta siempre y cuando sean de una cierta antigüedad, ¿vale? Una casa nueva, si alguien va a reformar una casa que tenga 10 años, pues seguramente estarán en perfectas condiciones las instalaciones, pero aún así hay que revisarlas. Yo recomiendo, cuando una casa tiene entre más de 20 y 25 años, todas las tuberías enterradas, ¿vale? Enterradas me refiero cuando es un chalet o planta baja. Las tuberías de saneamiento suelen ir enterradas por debajo de la vivienda hasta buscar la cometida. Esas tuberías, cuando es una casa antigua, suelen ser de fibrocemento. ¿Qué pasa con el fibrocemento? Pues que con el tiempo, con el paso de los años, se puede deteriorar y muchas veces una rotura o una pequeña fuga en una tubería de saneamiento de fibrocemento pues puede ocasionar a largo plazo problemas de humedades. Si yo tiro de la cadena todos los días o me lavo las manos todos los días, me ducho y ese agua sale por la tubería de saneamiento y hay alguna pequeña fisura o rotura, ese agua, Fernando, va al terreno siempre. ¿Qué pasa? Estamos hablando otra vez de humedades. Eso, ¿cómo va a dar la cara? Va a dar la cara con humedades. Posiblemente la rotura sea de este año y las humedades me den la cara en un par de años. ¿Por qué? Porque cuando el terreno empape, pues como consecuencia directa, humedades. Y otra consecuencia también de una tubería rota es que afecta la estabilidad del edificio. Cuando un terreno está completamente empapado de agua, al final tiende a deslavar ese terreno, es decir, a perder su capacidad resistente. ¿Qué puede ocurrir ahí? Asentamiento, que la casa asiente, es decir, tenga unos pequeños movimientos y al final son fisuras. Entonces, dejar una tubería enterrada sin sustituir son peligros de humedades y peligros de fisuras. Entonces, al final,
Es absurdo no revisarlo. Hay métodos para revisarlo, ¿vale? Se puede meter con una pequeña cámara, revisar toda la canalización y ver si hace falta cambiarla o no. Yo recomiendo como mínimo hacer esa operación, revisarla, una empresa de fontanería competente que tenga ese tipo de máquina, y si hay alguna pequeña rotura hay que abrir y hay que sustituir por PVC. Y también por eso que he empezado a decir ahora los ayuntamientos, sobre todo por esos taponamientos, papel, toallitas, etcétera. Claro, eso es otra de los problemas cuando un usuario, cuando alguien usa el inodoro, no nos percatamos de que no es una papelera. Entonces el inodoro tiene un diámetro bastante pequeñito, entre comillas. No puedo tirar toallitas. Incluso hay zonas en las que está prohibido incluso tirar papel higiénico. Y una costumbre que tiene mucha gente, que si el aceite, los restos de comida, se sigue haciendo. Claro, el problema puede ser el problema de restos orgánicos que acumulan y al final lo que hace es una pequeña obstrucción. Y eso al final son problemas de rotura y otra vez problemas de fuga. Entonces hay que tener muy en cuenta que el desagüe es solo para agua sucia, únicamente agua sucia. Vamos al siguiente paso, a ver. Vale, instalación eléctrica. Cuando una casa tiene una cierta antigüedad, repito, yo creo que 25 años en adelante, hay que revisar la instalación eléctrica, siempre, y en muchos casos sustituirla. ¿Nos referimos a lo que vemos o a precisamente esos cables que van por la pared? Es el mecanismo, ¿vale? Que la gente siempre tiene clarísimo que lo quiere cambiar. Es decir, el mecanismo. A eso me refería. El interruptor. Pero eso es un embellecedor, eso es un adorno, es simplemente estética. Lo fundamental es el cableado. Muchas veces el cableado está obsoleto o ha sufrido daños. Por ejemplo, ahora con las inundaciones, el que ponga una casa a la venta que haya sufrido inundaciones en la región de Murcia, el futuro comprador debe revisar la instalación eléctrica, siempre. Porque tú, ¿cómo sabes que dentro de la instalación eléctrica no hay agua acumulada? Podría haber agua acumulada. Y estamos hablando de cobre, que con la humedad se puede estar partiendo, produce humo, claro, que lo que hace es que tenga menos conductividad. Entonces, lo que hay que hacer es siempre revisar. Yo no hablo siempre de sustituir, lo que hablo es de revisar. ¿Vale? Muchas veces la empresa que me vaya a hacer la instalación eléctrica, antes de nada, si no me lo ofrece, yo debo decirle que necesitaría que revisen el 100% de la instalación eléctrica y me confirmen que está en buen estado, que cumple normativa actual. Eso es otra, cuando una instalación no cumple normativa actual y vamos a hacer una reforma, hay que actualizar. Eso es fundamental. Una cosa que me viene a la cabeza y es los seguros. Si no actualizamos, por ejemplo, lo que has dicho de las cañerías, la luz, ¿el seguro puede tener algún problema o eso es algo que lo dejamos para otro programa? Depende de la cláusula. El seguro no te obliga a cuando haces una reforma, no te obliga hasta el grado en el que tienes que intervenir en la reforma. Es decir, el seguro no te va a decir, no te va a obligar a que si vas a reformar el baño, que también reformes la instalación eléctrica. De hecho, el seguro no sabe si tu casa tiene un suelo porcelánico o un suelo de grés o de madera. En principio no tiene por qué saberlo. En principio no tiene por qué afectar, pero bueno, siempre cada cláusula de cada contrato pues es diferente. Pero en principio no debe por qué afectar. Vamos al siguiente punto. Una de las cuestiones fundamentales a la hora de acometer una reforma es no olvidarnos del aislante térmico acústico. Es decir, si la casa, por lo generalmente antigua, no está bien aislada, es fundamental que aislemos la casa. Es decir, que o bien interiormente o exteriormente, que si no tiene las condiciones de habitabilidad que debe tener, que se actualicen, ¿vale? Eso es fundamental. Eso no solamente por la... ¿cómo se dice? Bueno, hablando claro, por economía, porque claro, si hablamos de no solamente por la humedad o por miedos, por dudas, sino por economía, porque el aislante no es solamente acústico,
También va a prevenir un gasto tremendo térmico, claro, es térmico acústico. Aquí se va a ganar, invirtiendo en aislante, se va a ganar fundamentalmente dos cosas: confort, es decir, voy a tener la casa más confortable, menos calurosa en verano y a lo mejor menos fría en invierno, ¿vale? ¿Qué voy a ganar con eso? Como consecuencia de eso, que voy a invertir menos en calefacción en invierno y en aire acondicionado en verano, con lo cual voy a tener un mayor confort con una menor inversión en calefacción y en aire. Y fundamentalmente vamos a evitar humedades por condensación, ¿vale? Decíamos la semana pasada que las humedades por condensación aparecían cuando la vivienda carecía de un aislante térmico en condiciones. Si yo invierto en un aislante, voy a ganar economía, voy a ganar confort y voy a evitar posibles humedades por condensación. Con lo cual, creo que es una partida muy importante a no olvidar, ¿vale? Creo que es fundamental. Sobre todo cuando son casas en planta baja o cuando es un piso, también, porque muchas veces son pisos antiguos y hay que intervenir por el interior, ¿vale? Hay que hacer un aislante interior. Eso, para la gente que no se asuste, se puede hacer por zonas, es decir, primero una planta o una zona y después otra, que eso no hay problema, por decir, sí. No invertir todo, sino decir, oye, pues hoy hago el baño, hoy hago la cocina, hoy hago la sala, y poquito a poco, bueno, o es aconsejable todo de una vez. Yo recomiendo hacerlo todo de una vez, porque si al final luego por partida, lo que voy a tener es una habitación muy cálida y otra menos cálida, una habitación bien aislada y otra menos aislada. ¿Qué pasa con eso? Cuando las habitaciones son diferentes, tienen diferentes condiciones de humedad y de temperatura, que cuando yo pongo la calefacción en invierno, si tengo una habitación muy cálida y otra muy fría, en cuanto abra la puerta, se va todo. Entonces, al final no gano un calor uniforme en la vivienda. Hay que intentar tener la casa uniforme a nivel de temperatura y de humedad. Es bueno saberlo, porque si no, lo que nos pasa muchas veces, pensamos que por no hablarlo, por no preguntar, lo que dices, hay que tener estas cuestiones en cuenta para cuando coges un piso, sea para reformar o para comprar, tener todo pensado. Sí. No quiere decir que siempre haya que hacer todos los puntos que estoy hablando, simplemente que hay que revisarlo. Muchas veces hay una casa antigua con unos bloques muy anchos y tienen un buen aislamiento. Hay que revisarlo, ¿vale? Hay que revisar si eso hace falta o no. O lo que pasa muchas veces, que después te quejas de los tacones de la vecina de arriba, pero te das cuenta que los tuyos están restando al de abajo. Efectivamente, ese lo veremos dentro de 2 puntos vamos a ver el tema de... Hoy voy a... Sí. Al final es que todo el mundo sabe las incomodidades de su casa y todo el mundo las ha sufrido. Yo creo que al final tú, Fernando, seguramente en tu casa sabes perfectamente cuáles son las 4 o 5 cosas que mejorarían, ¿o no? Sí, claro, lo que pasa es que a lo mejor no sabrías cómo ponerle nombre, pero todo el mundo sabe las deficiencias que tiene su vivienda. O si te quejas del ruido de tu vecino, o si a lo mejor hay diferencias de temperatura entre una parte y otra de la casa. Si a lo mejor seguramente es una casa que necesita más aislante acústico, no puedo ver la televisión porque es un primer piso de una calle principal. En fin, ese tipo de cosas que hay que... Y una cosa que no pensamos mucho, los sumideros, que nos acordamos solamente cuando estamos fregando los platos o nos lavamos las manos o tiramos de la cadena, pero es algo que a medida que vives en un piso es cuando te das cuenta, lo que dices tú, por no haber revisado. Hay que comprobarlo. Yo solo metería en el punto primero, ¿vale? Cuando revisamos las tuberías hay que revisar los sumideros. Ten en cuenta que un sumidero, una tubería de un patio exterior que lleva a la intemperie años, puede haberse metido por ahí cualquier cosa. Cuando hablo cualquier cosa, es cualquier cosa, Incluso hay unas aves, no sé cuáles son, pero tienen la mala costumbre de tirar huesos de oliva en las terrazas. ¿Vale? Te lo digo porque a mí me pasó hace poco revisando. Tengo una terraza que no es transitable en la cubierta de mi casa y cuando fui a revisarla estaba completamente lleno de huesos de oliva. Yo sí, ahora que lo dices, estuve una vez en una casa rural, creo que fue en Navarra, y en la casa de enfrente, en el bajante, lo que es el tubo, había empezado a crecer un árbol, y estoy hablando que lo veía de enfrente y se veía como 1 metro de alto ya. Digo, madre mía, eso en cualquier momento... Es algo
pues tú imagínate, se acumula tierra, con el paso de los años las aves pueden dejar alguna semilla encima, ¿vale? Sí, por el mismo nido y hace de base. También. Entonces, lo digo porque siempre hay que revisar, repito, con la cámara que te he comentado antes, si desagua bien, o incluso haciendo una prueba de desagüe. Es decir, yo puedo, aunque se desperdicie un poco de agua, pero hacer una prueba de desagüe, es decir, ver si mi desagüe funciona bien. Si veo que llevo media hora o un cuarto de hora con un grifo de agua y el agua empieza a subir, es porque hay alguna obstrucción. ¿Te refieres a coger una cantidad de agua o llenar el fregadero, el lavabo y eso, y que trague rápido? Sí, ver si desagua. Si yo tengo el grifo abierto, en una terraza, por ejemplo, de una manguera abierta, y veo que a los 10-12 minutos no empieza a filtrar bien el agua y el agua empieza a acumularse, pues ya puedo sospechar que hay una obstrucción. Pequeños detalles que no nos damos cuenta. No esperar al día de lluvia, ¿vale? Cuando esperamos al día de lluvia, muchas veces, si llueve como llovió hace 2 noches, ahí no se puede hacer nada, porque es una lluvia tan fuerte que no nos da tiempo a hacer nada, ni a tapar, ni a... Ahí es cuando entra eso que dices tú, esos antivuelta de la calle. Acuérdate lo que comentaste, que a la entrada de los desagües, en vez de permitir que el agua solamente salga, sino tenía un tope para que no volviese al baño, y en vez de entrar por la puerta del agua, no se entraba por el baño. Las válvulas antirretorno, ¿no? Eso es. No sabía, sí, no sabía el nombre. Este problema viene un problema interno, de la zona privativa para adentro. Ya afecta a mi propiedad, el que tenga un desagüe. Lo que comentabas, puede haber una rotura, pero ya que miramos eso, podemos decir, oye, pues se puede poner una antirretorno y evitamos precisamente estos días de lluvia, igual que no se meta por la puerta, pero tampoco se meta por el váter. Sí, la válvula de antirretorno lo que conseguiría es que cuando el colector de público de la calle se llena, que no me afecte a mi casa privada, ¿vale? Que no me entre por ahí. La válvula antirretorno solo deja salir, no deja entrar. A eso me refiero, es que es lo que te he comentado. Hay sitios donde en las inundaciones por la puerta no ha entrado, porque lo tenían muy bien taponado esta vez, pero en lo que es el desagüe del fregadero, en el váter, y creo que me dijo la placa ducha, de repente por ahí empezó a entrar agua. Mira, cuando no hay válvula antirretorno y el colector público se llena, al final lo que hacemos es el efecto contrario. En todos los sitios por donde se supone que cae agua sucia, ducha, inodoro, fregadero, todo es desagüe de una terraza, todos esos puntos sale el agua a la inversa, es decir, de la calle entera al interior. Entonces es un destrozo considerable. Es bueno tener en cuenta. Bueno, el siguiente punto que yo quería comentar es cuando colocamos el suelo laminado. El suelo laminado es el que hablábamos la semana pasada, que imita madera, ¿vale? Que no es madera, es un suelo con base de DDM y con una impresión artificial, ¿vale? Que son suelos que están bastante los demanda muchísimo la gente, porque son suelos que están muy bien de precio e imitan muy bien la madera. Es muy difícil saber incluso si es madera o es una imitación. ¿Qué pasa con este tipo de suelos? Se suelen colocar encima del pavimento existente, y aquí es fundamental colocar debajo un buen aislante. Esto es fundamental. No el típico que te colocan que parece... ¿Pero eso no hace que levantemos mucho? Que no. Hay aislantes que son magníficos y no llegan a nada, apenas 1 milímetros, ¿vale? Tienen una densidad muy fuerte y son específicos para colocar debajo del suelo laminado. Pero no hay que dejarse... Claro, muchas veces el oficio que te va a colocar el suelo laminado, por lo general un carpintero, pues te dice, sí, te voy a colocar el aislante, pero hay que ver qué tipo de aislante. No vale cualquiera. Tiene que ser un aislante que te dé garantía, que absorba muy bien el impacto del zapato, ¿vale? Lo que comentabas tú antes, porque si no colocamos un aislante, ya no solamente para ganar en confort, ¿vale? Que aísle, sobre todo en la calidad del ruido al andar, que en mi casa no se escucha un ruido metálico muy fuerte, con mucho eco, y que si abajo hay una vivienda, pues que puedan vivir, que no, porque ese ruido es muy molesto. Entonces, esto es fundamental. Y cuando es en el baño, tiene que ser un aislante especial, digo, por las humedades, el agua.
O elegimos un aislante igual que en la sala. Sí, se puede colocar el mismo. El problema, se suele colocar el mismo. Lo que hay que tener en cuenta es el suelo de arriba. Cuando es un baño, el suelo de arriba no debe ser el suelo laminado que coloquen en el resto de la casa, porque la base es DM. El DM es un material muy muy absorbente. Yo ahí colocaría un suelo laminado, pero que la base sea PVC. De hecho los hay. Cuando alguien va a una tienda especializada de suelos laminados, es muy habitual que te recomienden uno de PVC para el baño y otro de DM para el resto de la casa. ¿Te refieres precisamente por las humedades? Claro, porque puede ser que alguien que en las duchas se vierte agua, porque puede tener alguna rotura, alguna fuga, en fin, pues porque es una zona de peligro. Se llaman zonas húmedas por eso, porque podemos tener algún tipo de fuga. Pero siempre no olvidarnos del aislante que se va a colocar debajo. Tiene que ser un buen aislante. Vale, entonces estamos en eso. Siempre que vayan a poner en el baño, que es lo que comentaron la semana pasada, que quería cambiar por un laminado, recordarle, el aislante lo hay de pocos milímetros para no levantar, y sobre todo que sea especial, para que no dentro de una semana, 2 o 2 meses tenga que cambiar por problemas. La semana pasada, si no recuerdo mal, era un pavimento vinílico adhesivo, ¿vale? En ese caso no hace falta aislante. Lo lleva ya yo incorporado. Va tan adherido al suelo que no hace falta aislante. No hace falta aislante, es PVC. Al ser PVC no necesita aislante. Pero sigue necesitando tener cuidado con las humedades de alguna manera, un precinto en las paredes o algo, bueno, o eso el mismo que lo coloca. Siempre tienes que llevar cuidado con las humedades, con las aguas que se filtran, ¿no? O después de una ducha, por ejemplo, o sea el tipo de suelo que sea, yo entiendo que la gente tiene que recoger el agua que se vierte. Pero al ser PVC no suele ser necesario la base aislante. Bueno, es lo que decía, muchas veces la gente tiene clarísimo qué color quiere de suelo, si quiere que sea una veta específica, si la veta quiere que sea más gruesa, más marrón, más verde, pero se olvidan de lo que tiene que ir debajo, que no se ve. Eso es tan fundamental y tan para el confort que te puede fastidiar alguna reforma. Sí, que lo que ahorras al poner un suelo de ese laminado, de repente tienes que levantarlo por una tontería de una tubería o la electricidad o cualquier cosa. Sí, o porque el vecino eso que no se ve. Porque el vecino llega a quejarse de tal manera que incluso te mete una demanda y necesitas incluso cambiar el aislante. Es que eso, de verdad, que es muy molesto. Sí, muy molesto. Lo sabemos los que hemos tenido siempre alguien encima que no ha tenido cuidado. Y si le dices algo encima te dice, a ver, cambio de piso. Claro, y es una cosa que prácticamente en un piso de 60 metros cuadrados, pues que no es dinero. Un aislante en condiciones no hablamos de dinero, ¿vale? Es una cosa económica dentro de lo que puede costar una reforma. Vale. ¿Seguimos? Sí, el siguiente punto que quería hacer mención y no olvidarnos es en las ventanas. ¿Vale? Las ventanas. Muchas veces cuando alguien compra una casa o cuando alguien va a reformar una vivienda, cree o considera que las ventanas están en buen estado. ¿Vale? Una ventana en buen estado no es si corre bien o si abre bien o cierra bien o está limpia o no tiene ningún tipo de rayajo, de erosión. Una ventana en buen estado yo considero cuando aísla bien, ¿vale? Es una cosa que la gente no mira. Entonces creo que es fundamental pedir asesoramiento de si las ventanas que tienen son ventanas en condiciones. Yo he visto casas, clientes que no han querido cambiar las ventanas, incluso con ventanas con un vidrio sencillo, un vidrio que no tiene cámara de aire. Ya no solamente que el perfil de aluminio tenga rotura de puente térmico o no, que eso también hay que mirarlo, pero eso es fundamental. Que estamos hablando otra vez de un tipo de aislante por economía, a mejores cristales, claro, menos gasto de calefacción o de aire acondicionado también. Eso es fundamental. Muchas veces hay que reconocer que la partida de ventanas de carpintería exterior es una partida cara en una reforma, pero te aseguro, Fernando, que la gente que lo hace no se arrepiente. La gente no se arrepiente. ¿Por qué? Pues porque está el confort que se gana cuando una ventana está acorde a la habitación. Vamos, que es inmejorable. Cuando hablo acorde, hablo de que hay que ver cada ventana por separado. Cuando hablo por separado, que cada habitación, cada ventana tiene que estudiarse por separado.
Muchas veces un salón comedor en una avenida principal, en un piso primero, pues suele ser una habitación ruidosa. Muy ruidosa. Muy ruidosa. ¿Qué hay que ver ahí? Pues ahí a lo mejor colocar un buen perfil con un buen vidrio acústico, ¿vale? Que hay vidrios que tienen un aditivo que lo que hace es que te aíslan del sonido exterior. Hay que ver también que la ventana cierre bien. Cuando hablo de que cierre bien, que se quede hermética pues, para evitar el ruido. Ese tipo de cosas, ¿vale? Hay ventanas, dormitorios que a lo mejor dan al oeste, en zona de Murcia, Almería. Esas son habitaciones muy calurosas en verano. Pues a lo mejor ahí hay que meterle algún vidrio bajo emisivo o algún vidrio con control solar. En fin, son cosas que no solamente ves si el vidrio está en buen estado, no, es ver qué tipo de vidrio es y si lo puedo mejorar. Sí, tenemos la mala costumbre de mirar si abre, si cierra, si queda bien cerrada y ya está, no, claro, no pensamos en lo demás. Pero hay que ver si el aluminio es un aluminio sencillo o si tiene rotura de punto térmico. Esa diferencia, eso no se ve porque está en el interior, pero se podría estudiar si lo lleva o no lo lleva. Eso es fundamental a la hora del invierno. Pues otra vez más, si no tiene rotura de punto térmico, podemos tener problemas de humedades por condensación. Eso sí me acuerdo yo de los cristales de ahora tienen una especie de agujeritos que cuando llueve se echa para la calle. Sí, pero los he visto que no echaba y me entraban para adentro. Ahora que lo has dicho, fíjate, además fue en Madrid donde me pasó. Eran correderas seguramente. Sí, pero en vez de echar el agua por esos agujeros, no sé el por qué, me colaba por dentro y cuando llovía en cantidad veía los chorreones por la pared. Claro. ¿Eran ventanas correderas, Fernando? Sí. Vale, cuando una ventana corredera, hay que decir que una ventana corredera no es hermética, ¿vale? El cierre que tiene una ventana oscilobatiente, ese cierre cuando cerramos la manilla, que se escucha clac, 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 eso es un cierre hermético, es decir, como cuando cerramos un frigorífico. Por ahí no va a entrar agua, pero una ventana corredera, los días de viento y lluvia podemos tener entradas de agua. ¿Por qué? Porque no es un cierre hermético, es un cierre que cierra, es una guía corredera que se mete en un perfil. Tiene su junta y demás, pero nunca una ventana corredera es aislante. Entonces, si queremos tener aislante, tenemos que pensar en que nos informen de eso precisamente, de claro, que la corredera siempre es más, al revés, que las de cierre son siempre más seguras para no más ruidos son más herméticas. Por ejemplo, es que depende del caso. Yo, si hablamos de un piso número 10 en una zona con viento, pues hay que recomendar al cliente que una ventana corredera a lo mejor no es el caso más indicado. ¿Por qué? Porque un día de viento pues puede tener problemas de entrada de aire. Sí, y seguramente sonoros, sino en todos los sentidos. Claro. Cuando hablo de estudiar cada ventana por separado, es ver, nosotros en el estudio lo que hacemos siempre es eso, es un plan, cada ventana es única y cada ventana tiene sus necesidades. Sí, no solamente mirar la planta, no, sino mirar a dónde enfoca. Efectivamente, a lo mejor no es necesario colocar un cristal acústico en todas las ventanas, pero a lo mejor en dos de ellas sí. ¿Por qué? Pues porque dan a una avenida, o a lo mejor dan a un patio de luces donde hay niños jugando. Pues a lo mejor ahí hay que meter un vidrio acústico. En fin, cada casa siempre es diferente. Vale. ¿Seguimos con otro paso? Sí. Yo creo que ya acabamos con esto. Son las acometidas, ¿vale? ¿Qué es una acometida? La acometida es el encuentro entre la zona privativa y la zona pública de instalaciones. Es decir, una acometida es el punto donde inicia mi instalación de saneamiento, mi instalación de fontanería y mi instalación de gas o cualquier tipo de sistema que tengamos de calefacción. En principio, esas acometidas muchas veces están obsoletas y hay que cambiarlas. ¿Vale? Entonces, yo que recomendaría siempre hablar con el Servicio Municipal de Aguas, que me revisara mi acometida de saneamiento y mi acometida de fontanería y una revisión por parte de un electricista autorizado que me revise la acometida de electricidad, porque muchas veces hay que sustituirlas.
Además, no sé si estoy equivocado, pero sí me han dicho que ciertos tipos de cable no es que sean malos, sino que la conductividad produce más gastos de luz y menos potencia a la hora de poner, por ejemplo, un aspirador, un microondas. Hay ciertos cables que, como le llaman, AAA, cosas de estas, que tienen una mejor conductividad, menos gasto de energía. Muchas veces, Fernando, cuando se diseña una instalación eléctrica, lo fundamental es dar con el diámetro adecuado, porque muchas veces el diámetro es fundamental para que te llegue la intensidad que tú necesitas. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que lo mejor siempre buscar un instalador autorizado y que me revise las acometidas, ¿vale? Y si hace falta una práctica muy habitual en casas de planta baja antiguas, es al menos sustituir la acometida de alcantarillado, porque son acometidas que están antiguas. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una instalación perfecta en mi casa y la acabo de sustituir, no tiene sentido que al final el encuentro de mi tubería con el colector público ahí no desagüe bien. Entonces al final el sistema no está completo. Necesito que no solamente que evacúe bien por mi casa, sino que el entronque a la zona pública esté bien comunicado. Sí, lo que decimos siempre, que al final un mínimo de revisiones puede ahorrarte un dinero. Claro, efectivamente, y muchas veces yo entiendo que lo que estoy nombrando, habrá casas que a lo mejor haya que cambiar 3 puntos y casas que haya que cambiar los 8. Pues ya sabemos que cuando la casa es muy antigua, muchas veces, desgraciadamente, hay que hacerlos todos. Tuberías enterradas, ventanas, aislantes, en fin. Pues ya sabemos que una reforma, cuanto más antigua es la vivienda, pues más cara es la reforma. Eso es una cosa que yo creo que es de sentido común. Sí, pero además de más caro te va a salir más adelante, porque si yo entro en una casa, la reformo, como se suele decir, de fachada, y queda muy bonito, y dentro de 2 semanas o en el siguiente invierno empieza a tener humedades, empieza a tener problemas con la luz, en precio, al final lo barato me sale caro, porque voy a tener que hacer la obra. Al final lo que me he intentado ahorrar por un lado, pues a lo mejor me lo va a reclamar en un año porque ha habido una humedad. Ahí sí me va a tocar levantar el suelo encima que acabo de cambiar un año antes, con lo cual eso para mí es de vital importancia asesorar al cliente en las partidas que no se ven y que ellos desconocen, ¿vale? Incluso que no pensamos. Claro, incluso mucho antes de hacer la compra de una casa de segunda mano. Hay que decirle al cliente, oiga, tiene que tener en cuenta que no solamente hay que cambiar suelo, puertas y cocina, sino que también hay que cambiar esto, en fin. Sí, pensamos solamente, cogemos una puerta, le cambiamos la manilla, las bisagras si acaso, pero no pensamos si la puerta está podrida, que es a lo que vamos en la casa. Eso es fundamental. Y en principio son los 8 puntos principales que yo creo que hay que tener en cuenta antes de abordar una reforma, ¿vale? Cosas que no se ven, pero que son fundamentales tratar. Nómbralos de nuevo así del tirón para que la gente tenga esos 8 de una sola vez. Tuberías enterradas, ¿vale? Como colectores de saneamiento y bajantes, como decías. 2. Instalación eléctrica, ¿vale? Revisión siempre del cableado y ver si cumple una normativa actual. 3. Aislante térmico-acústico, ver si tiene, si no tiene, y en el caso de que tenga, pues si hay que sustituirlo o mejorarlo. Vale, cuando vamos a colocar un suelo laminado que imite la madera, no olvidar el buen aislante entre el suelo y el pavimento actual. Sí, perfiles de ventanas y vidrios, ¿vale? No olvidar, cada ventana hay que estudiarla por separado. Comprobar los vidrios, ver si el vidrio es o no apto para evitarlo, ¿vale? Acometidas, no olvidar las acometidas. Y luego me he dejado uno antes, que lo quería comentar, que es el que hace 8, ¿vale? Que sería consultarle a la empresa que me va a colocar el suelo o el azulejo, comprobar que el mortero cola con lo que se va a colocar el nuevo azulejo y el nuevo pavimento, en el caso de que sea cerámico, que sea un mortero cola que te dé garantías. ¿Qué es un mortero cola? El mortero cola, cuando alguien va a cambiar el suelo de su casa
¿vale? Aquí tenemos dos opciones. Si se va a colocar un suelo cerámico, podemos o levantar el suelo existente, nivelar la base y colocarlo encima, o colocar el suelo cerámico encima del que ya hay. Es una práctica muy habitual. El mortero cola lo que hace es adherir el nuevo revestimiento en la pared o en el suelo. Entonces, ese mortero cola, sobre todo en paredes, tiene que ser un mortero cola de calidad. ¿Por qué? Porque puede tener riesgo de desprendimientos de un azulejo el día de mañana, sobre todo en baños. A ver si me entero. ¿Te refieres a... en los azulejos no he notado tanto porque igual no me he fijado tanto, pero sí en algunos sitios cuando pisas ese hueco que se mueve, claro, o que suena hueco, ¿eso es lo que te dices con ese mortero? Sí, sí, que esté bien colocado, que esté bien repartido y que sea un mortero de calidad. ¿Cómo sabe el usuario que no tiene de construcción si el mortero cola es de calidad? Pues diciéndole a la persona que se lo va a colocar que quiere que sean marcas conocidas. Muchas veces hay en el mercado 4 o 5 marcas muy conocidas que te dan garantía, ¿vale? No las voy a nombrar, pero son 4 o 5 marcas que cualquiera de ellas te va a dar muy buena garantía, y eso es fundamental. ¿Qué puede ocurrir? Que a lo mejor la dosificación, porque eso al final es polvo que se mezcla con agua, ¿vale? Que a lo mejor el que vaya a hacer la mezcla no haga bien la dosificación. Pues ahí ya habrá que hacer un poco de hincapié y, como siempre, contratar a personas de confianza y que sepan lo que están haciendo. Como siempre, evitemos el típico amigo y hagámoslo más profesional, claro, no sea que después al final tengamos los problemas de siempre. ¿De qué me vale comprar en la tienda un buen saco de mortero cola si luego la mezcla con el agua no la hago correcta? Sí, porque no sabemos lo que estamos haciendo, simplemente nos pensamos, como hemos visto un programa claro, que lo hacían, yo también soy un profesional. Entonces, fundamental, un buen profesional y que use materiales adecuados. Esa mezcla nunca puede salir mal. Buen profesional con buenos materiales es éxito seguro. Pues muchas gracias por los datos y sobre todo estaremos pendientes de lo que comenten, porque ahora con las inundaciones sí hay muchas reformas de ese tipo y sobre todo muchas gente, muchas dudas, muchos miedos. Estamos cerca de Navidad, estamos hablando de poner hornos, calentadores y no sabemos precisamente con este tipo de comprobación quitarnos el miedo, porque si no... Claro, yo lo recomiendo. Si alguien, por ejemplo, va a pasar la Navidad, mucha gente usa la casa de playa para pasar la Navidad con la familia, que se revise la instalación eléctrica, ¿vale? Ya como recomendación personal, muchas veces no sabemos si, en el caso de que me haya entrado agua, es posible que el nivel del agua haya superado el nivel de algún enchufe, con lo cual, en ese caso sí o sí hay que revisar toda la instalación eléctrica y comprobar que su uso es apto para... A ver, no es cambiar el adorno, no es cambiar el embellecedor solamente, porque decimos, bueno, se ha mojado, sino estás refiriéndote a cómo está el cable una vez que se ha inundado. Claro, el embellecedor me da igual, el embellecedor al fin y al cabo es un interruptor, que me da igual que sea más nuevo, más viejo, si funciona me da exactamente igual. Es cuando entra agua dentro de, ¿vale? Cuando entra agua en la instalación eléctrica, pues a lo mejor ese agua puede ir moviéndose y acumularse en otra habitación. No solamente porque me haya entrado a la cocina, voy a revisar la cocina. Es posible que haya entrado por el enchufe de la cocina y a lo mejor haya filtrado el agua hacia otra habitación. Entonces, hay que revisarla entera. Es que no queda otra. Sí, sí, más ahora que estamos toda la gente moviéndonos de una habitación a otra. Para que nos entendamos, el agua puede entrar por un enchufe en la entrada de la casa que se ha inundado, pero puede desembocar, por ejemplo, en el baño o en la cocina, que está a unos metros, simplemente porque igual tiene ese desnivel o esa fuerza. Un desnivel, el agua acumulado ahí y el agua está acumulada en la instalación de una habitación diferente. Eso podría ser. Y puede pasar tiempo hasta que te des cuenta, entonces mejor revisarlo. Vale, es que eso es algo que no pensamos, se ha ido el agua, he quitado el barro, ya está. No, yo siempre recomiendo, cuando el nivel del agua sobrepasa el nivel del enchufe más bajo, ahí ya no te queda otra.
¿Y alguna cosa más? Sí, quería, como consejo, siempre acabamos el programa con alguna curiosidad del día o consejo del día. Yo quería hoy terminar hacer mención a los adornos navideños luminosos, ¿vale? A la importancia de que no sea cualquier material. Y quería dar 4 o 5 consejos sobre esos adornos. A ver, lo primero, cuando alguien tiene un adorno navideño en casa, luminoso, hablo siempre de luminoso, debe tener el marcado CE. El marcado CE no es más que cuando tú compras un producto, ¿vale? Debe llevar en la etiqueta una C y una E. De la comunidad económica, es lo que Eso significa lo que ha pasado diciendo, ese marcado CE es una garantía que te da el fabricante o la persona que ha importado ese producto, de que ese producto que está comprando cumple con toda la legislación obligatoria de fabricación. Es decir, esto es fundamental cuando alguien compra un material eléctrico. Quiere decir que lo que hemos comprado, el fabricante certifica que cumple todas las normativas obligatorias de fabricación. Entonces ya tengo una garantía. Ya sé que una empresa externa ha revisado ese producto y le ha dotado del marcado CE, le está diciendo que ese producto es apto para comercializar. Repito, fabricante o persona o empresa que importa. Muchas veces podemos importar algo del extranjero, pero antes de comercializarlo en España, pues debe tener el marcado CE. Alguien tiene que certificar que ese producto se ha fabricado con los requisitos mínimos obligatorios. Esto es fundamental, ¿vale? Cuando yo compro para mi árbol de Navidad luminarias y no tiene un marcado CE, hay que desconfiar. Desconfiar, no, directamente no hay que comprar. Por la inseguridad que puede producir un enchufe conectado a la red. Ten en cuenta que es una instalación eléctrica. Pues a mi instalación eléctrica acabo de enchufar una luminaria de dudosa calidad. Y aparte, muchas veces está horas y horas y horas funcionando. Entonces puede sobrecargar las luminarias, incluso si el cable no es de buena calidad puede provocar un cortocircuito. Es un tema que no podemos pasar por alto, ¿eh? Siempre es mejor lo que dices, mirar la calidad, que tenga el sello y sobre todo en sitios oficiales que sean de seguridad. Efectivamente, yo siempre recomiendo cuando alguien va a comprar algún producto eléctrico, pues que sean tiendas que te den una cierta garantía. Y luego sí, vamos a hablar claro. Los chinos, los moros, estos sitios de bazares, aunque sean españoles, pero hay que mirar muy bien ese código porque yo sí lo he visto en algunos sitios. Sí, al final puede ser que tenga buena calidad, pero si tenemos dudas, ¿qué hacemos? Bueno, cierto es que en los bazares que comentas cada vez hay más calidad. Ya la gente sabe lo que quiere comprar, ¿no? Sí, gracias a las inspecciones que se han hecho, ahora están empezando a tener el código mejor. Yo sí he visto en bazares chinos que comentas, sí he visto bombillas de marcas conocidas, cableados con su marcado CE. Ya yo creo que se están poniendo las pilas en ese sentido, porque al final el usuario... Pues, sí, y las inspecciones que claro, han hecho que al final pensar que una multa o el que corra la voz de que en un sitio se está vendiendo algo de mala calidad, al final nos beneficia a todos porque conseguimos que todas las tiendas o todos los sitios sean de mejor calidad. Pero aún así, mirar el código siempre, eso importantísimo, ese CE que has comentado. Yo creo que es fundamental. Y luego, otra cosa que quería comentar, por favor, no dejar las luces toda la noche encendidas. Es algo muy habitual que la gente se vaya de casa y deje en su casa las luces de Navidad encendidas. Pues ¿para qué? Eso creo que lo hacemos todos. Pues eso es un error total. Ten en cuenta que son luminarias que llevan muchísimas horas encendidas, que se pueden sobrecalentar. Y que si hay algún pequeño incendio y estoy en casa, pues a lo mejor lo puedo apagar rápido, pero un pequeño incendio de una luminaria, si no hay nadie en casa, pues en un cuarto de hora es un incendio en toda regla. Entonces eso es fundamental. Si nos vamos a dormir o la casa está vacía, por favor apagamos todas las luces navideñas. Eso es algo que creo que es fundamental y la gente no lo hace, ¿eh?
hay una cosa que me viene a la cabeza y es, acabas de decir, en caso de que haya un cortocircuito, ¿creéis que debería ser obligatorio algún tipo de extintor? Porque pensamos en agua, pero igual echar agua a un aparato eléctrico creo que sería lo peor que se puede hacer. Igual que echarle agua a un aceite que está ardiendo. Claro. Entonces, bueno, es conveniente tener un extintor en casa. Sí, como los de los coches, que son pequeñitos, Sí, no vale mucho, pero nos evita un susto. Sí, sobre todo para riesgos eléctricos, ¿no? Yo creo que es algo, un extintor doméstico. Sí. Es algo... Como los de los coches. Sí, pequeñito, se puede guardar en cualquier lado, tenerlo siempre a mano, y creo que sería algo muy práctico para tener en casa. Es una sugerencia que en muchos coches, yo me acuerdo que de todos los coches que he comprado, y tengo 53 años y he comprado coches, solo en una furgoneta me vino un extintor. Y era porque venía de Francia, fíjate, que parece que fuera sí está obligado a tener extintores cuando es un servicio público, mientras que aquí, como has dicho, un aparato eléctrico en casa, y fíjate las noticias que hay, cuando igual con un pequeño extintor podemos solucionarlo, por lo menos quitarlo. Y ahorrar múltiples problemas. Y después otra cosa, se está vendiendo mucho y se está preguntando mucho por esos alarmas de humo, creo que se llaman, esos detectores de humo. Sí. Eso es aconsejable, sobre todo en estas fechas que tenemos, lo que has dicho, el árbol encendido tanto tiempo, igual con un detector de humo, ese olor a cable quemado, ¿lo descubre o estoy muy peliculero? En muchos países es obligatorio, lo que pasa es que eso debe ir acompañado, bajo mi punto de vista, de rociadores, porque en algunos países, cuando el detector detecta humo, se activa el rociador de agua. Sí, eso lo he visto en películas, ¿no? Sí, si yo a lo mejor tengo solamente el detector de humo, pero no estoy en casa, pues a lo mejor no me vale de nada que esté la sirena sonando si no lo acompaño de un rociador. Sí, pero por lo menos igual algún vecino, alguien puede oírlo y evitar lo que hemos oído en noticias de un incendio y todos los vecinos arriba. O me refiero si es real esos aparatos, porque yo los he visto en grandes superficies y digo, ¿son reales o esto? Sí. De hecho en garajes, en locales públicos, vamos, es algo... Yo lo que más miedo me da, y lo digo sinceramente, son las estufas de gas. Por eso te preguntaba los detectores de humo, porque me dijeron que para las estufas de gas eso está muy bien. Digo, es que a mí sí me acojona, pero me acojona. Yo cada vez que veo una estufa de gas me entra miedo. La típica estufa de butano, ¿no? Sí, que no están revisadas, que la compramos y ya nadie las revisa, ni el tubo, ni la cabeza. Pues se debe revisar, igual que un calentador de gas se revisa, una estufa de gas hay que revisarla. Y luego, pues lo que hemos hablado antes, que lo que es la estufa en sí se compra en un sitio de garantía y que tenga su marcado CE. Sí, pero pasan años y yo te digo, yo ya no es solamente que lo haya vivido, yo es que yo he tenido estufas en el norte. Cuando me he ido del norte, yo se le he dado a un amigo, a un vecino, o le he dado a alguien porque me la ha pedido. Alguien recoge una estufa que ya tiene sus 15, 20 años y las activa y las enchufa en casa. Sí, llevo 5 años y yo se la he dado a alguien y ese alguien la ha cogido, y te lo digo porque yo me acuerdo ahora exactamente, la primera vez que me fui del norte, mi estufa de butano se la di, creo que fue a un familiar, y fue cogerla, enchufarla y usarla, ni cambiar el cable. No, pero como eso me ha pasado a mí, es decir, a mí me han dejado una bombona y por eso ya no uso, porque una vez me dio el olor a gas y desde entonces ese miedo lo tengo, que yo cuando veo una bombona a gas... yo soy partidario de evitar ese tipo de riesgos. Hay que reconocer que da un calor bastante acogedor, pero hay que evitarla. O revisarlas. Y por último, quería un poco aconsejar, ¿vale? Cuando alguien coloca luces en la fachada de una casa, luces navideñas, hay que comprobar, por favor, que son aptas para la intemperie, que se pueden colocar en el exterior. Perdona que me ría, es verdad. Eso es que yo he visto muchas casas que lo ponen en la puerta y dicen, no, es que aquí está cubierto, pero después llueve. Pero de la humedad tan altísima que hay aquí en esa zona, y muchas veces llueve con viento y se mojan. Cuando alguien coloca una luz en el exterior, tiene que asegurarse que en la etiqueta, en el envoltorio del producto,
te dice que es apta para el exterior, ¿vale? Si es apta para el exterior, te lo va a especificar en la etiqueta, te va a poner simplemente uso interior o exterior o uso solo interior. Eso es fundamental. No podemos colocar en la fachada una luminaria navideña que sea de uso interior. Eso puede provocar un problema. Me viene a la cabeza lo que hemos hecho muchos, es comprar luces que sabemos que no son exteriores, pero las colocamos en la ventana. Y ahora, por fuera. No, por dentro. Pero el vaho de dentro, eso también es peligroso. O vuelva a meter la pata. No sería tan grave como colocarlas en un porche, por ejemplo. Al final estás en el interior, muy cerca de la ventana, pero en el interior. La humedad del vaho de las personas, porque aquí no he notado tanto, pero por ejemplo, cuando he estado viviendo en Cádiz, esa humedad de a la mañana, levantarte todos los cristales empañados, eso también puede ser casi como estar en el exterior, sí. O eso aquí no pasa. Bueno, sí, ahí pueden haber pequeñas gotitas en el interior, ¿vale? De choque del frío de fuera con el... Sí podría a lo mejor esa pequeña gota dañar la luminaria. Bueno, pues cuando son de interior, pues a lo mejor sería conveniente no pegarlas a la ventana. O estar comprobando... o comprobar... Esa humedad que digo, pasa en los coches. En los coches, yo ahora mismo, cuando he cogido el coche de la noche, estaba por dentro completamente empapado. En mi casa, por ejemplo, no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque los cristales no están completamente transparentes y entonces muchas veces no me doy cuenta, pero cuando pasas la mano, de repente te queda la mano mojada. Por eso te decía que igual metía la pata, pero a la vez es algo que no nos damos cuenta y decimos, no, sí, es para interior, pero ¿interior qué zona? Es como en un baño. Totalmente. No hay que olvidar que estamos jugando con la electricidad y que no todo vale. No todos los productos valen, no todos valen para todos los sitios. Cuando es de interior, solo interior, si es apto para exterior, lo tiene que especificar muy bien claro en la etiqueta, marcado CD, y por supuesto con la casa vacía durmiendo, todo pagado, porque yo creo que es la única forma de evitar problemas. Además, no sé a qué viene la moda esa de dejar todo encendido. Nos quejamos de que pagamos mucho de luz, pero después nos tiramos toda la Navidad colocando unas luces y dejándolas hasta el final. Seguramente sean luces LED y no gasten prácticamente nada, pero el riesgo claro, es el riesgo eléctrico de tener 8 o 9 horas una luminaria funcionando. Es algo... Tú imagínate que encima tengo toda la noche encendida una luminaria en la calle que encima no es apta para el exterior. O sea, es algo muy habitual. Nos damos cuenta de esas pequeñas detalles que lo que dices hay que recordarlos, porque después más vale lamentar. Pues Pablo, que otra vez muchísimas gracias por este programa y sobre todo por invitarme. Agradecido yo, porque mucha gente después pregunta, y agradecer esos comentarios que haces, que son tan profesionales, sobre todo porque muchos no sabemos a quién preguntar. Claro, muchas veces al final ponemos en juego la seguridad, y yo creo que sobre eso no hay que tener ninguna duda. Pues nada, el jueves que viene hablamos de otro tema. Sí, perfecto. Gracias, Pablo. Hasta el jueves que viene.